momento voy a dar la bienvenida al especialista en cirugía vascular, el doctor Víctor Viteri Pérez. Bienvenido, doctor. En este momento vamos a hablar acerca de la trombosis, las complicaciones, cómo prevenirla. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Primero, es importante tener en cuenta algo. Nosotros tenemos un sistema circulatorio que nos sirve de varias maneras. Tenemos un sistema de arterias que nos lleva sangre a todas partes del cuerpo, desde el corazón hacia las piernas, hacia los brazos, y tenemos un sistema de venas que regresa esa sangre de las extremidades hacia el corazón, a través de los pulmones para oxigenarlos nuevamente. Entonces, cuando hablamos de trombosis, generalmente, aunque existen trombosis a todos niveles, nos centramos principalmente en las trombosis venosas, que es la que la gente más conoce y con la que está más familiarizada. ¿Son las más recurrentes quizás? Suelen ser de alguna manera las más frecuentes en algunos grupos poblacionales, exactamente. Okay. Al hablar de trombosis, ¿de qué estamos exactamente conversando? Estamos hablando de que dentro de las venas, ¿sí?, que son los vasos que llevan la sangre nuevamente al corazón, a los pulmones, se forman coágulos. Y esos coágulos no permiten que la sangre retorne nuevamente. Ese es un problema. Podemos pasar otra imagen, por favor. Okay. ¿Sí? Entonces, estos coágulos, ¿de qué manera pueden afectar, obviamente, a todo el funcionamiento de nuestro sistema? Tienen una complicación. Bueno, tienen dos complicaciones importantes, pero la principal complicación, que puede ser incluso mortal, es el hecho de que en una vena se forme ese coágulo, y ese coágulo puede desprenderse por cualquier motivo. Entonces, al desprenderse, viaja a la circulación y puede alojarse en los pulmones, causando incluso la muerte del paciente en una enfermedad que se llama embolia pulmonar. La trombosis venosa y la embolia pulmonar pues vinieron a ponerse muy de moda con el asunto del COVID, porque es una complicación asociada a este problema. Entonces, esa es la complicación inmediata, que puede ser mortal, pero también existen complicaciones a largo plazo, que es precisamente lo que nos mostraron en la figura anterior, que es la tendencia a que esa vena que se queda ocluida puede generar alteraciones que se queda obstruida, puede generar complicaciones que al paciente le puede, por ejemplo, sacar varices o generar alteraciones en sus piernas a largo plazo. ¿Y qué pacientes quizás con alguna enfermedad genética o una enfermedad que ya esté en prevalencia puedan estar más cercano a este tipo de trombosis venosa? Por supuesto que sí. La embolia pulmonar, por ejemplo, a nivel de hospitales, es la primera causa de muerte dentro de los hospitales de forma prevenible. Es decir, la embolia pulmonar puede ser prevista días antes o momentos antes de que ocurra, porque el paciente tiene ciertos factores de riesgo. ¿Cuáles son estos algunos? La edad avanzada, pacientes que están hospitalizados por alguna enfermedad grave, pacientes que tienen algunas enfermedades graves, pacientes que tienen venas varicosas, por ejemplo, o pacientes exactamente que pasan inmovilizados, encamados. El cáncer también es un factor de riesgo. Entonces, todo esto puede a nosotros darnos la idea de que un paciente tiene un mayor o menor riesgo de generar un tromboembolismo venoso. Y quizás existe un nivel en el que esto pueda generar en un infarto que sea detonante. Bueno, el término de infarto hace referencia a una parte del tejido, cualquier tejido, puede ser tejido cardíaco, tejido cerebral, que deja de recibir sangre. Y sí, la trombosis es una de esas causas. ¿Y cómo poder prevenir esto? Porque seguramente, obviamente, los médicos nos dicen que hay que encontrar un balance, porque es una enfermedad cardiovascular, que a la final se degenera en eso, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cómo poder prevenirla? ¿Cuál es el primer llamado de atención, la primera señal para que uno como paciente pueda decir, ok, tengo que recurrir a emergencia o recurrir a un cardiólogo urgente? Ya, perfecto. Cuando hablamos de prevención de la trombosis, es importantísimo que el paciente siempre visita a un médico, indistintamente de cuáles sean sus molestias. Tenemos pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes con obesidad, pacientes con cáncer. Entonces, todos estos pacientes tienen un riesgo mayor o menor de desarrollar este tromboembolismo venoso. Y el médico es el llamado a estratificar el riesgo que tienen estos pacientes. La mayoría de los casos suele darse dentro de los hospitales, pero en ocasiones también puede presentarse por fuera. Entonces, el paciente o el médico siempre evalúa
el riesgo que puede tener el paciente de tener uno de estos problemas. Usted nos mencionaba que con el COVID, a propósito, pues se habló muchísimo de este tema. ¿Cómo de una u otra manera perjudica o se puede volver detonante esta trombosis? El COVID, a pesar de que en un principio se pensaba que era una entidad puramente respiratoria, pues nos dimos cuenta de que el problema era más bien de tipo circulatorio. Sí. Generaba microtrombos. Y esos microtrombos, al presentarse en un estadio de una enfermedad avanzada, generaban ya trombosis masivas. En verdad, ese fue uno de las principales causas de mortalidad en nuestros pacientes. Hemos visto que en su mayoría, o quizás yo estoy equivocada, que las varices se producen más en el género femenino. Quizás justamente se debe a que estas personas puedan desencadenar su enfermedad en trombosis. No, son dos cosas distintas. Okay. Pero que pueden estar relacionadas de alguna manera. Los pacientes que tienen varices pueden tener también un riesgo de desarrollar trombosis y los pacientes que tuvieron trombosis posiblemente tengan un riesgo de desarrollar varices como una complicación a largo plazo. Porque estamos hablando de que son esas venitas que están obstruidas y justamente como veíamos en la primera imagen, ¿no? Exacto, si podemos poner la imagen por favor de la trombosis, nos sería bastante útil. Okay. Porque en la trombosis, como te decía, se ocluye totalmente la vena y la sangre no regresa adecuadamente. Entonces, al no regresar, puede pasar dos cosas. Que el momento en el que se resuelve esa trombosis se quede dañada y la sangre empieza a buscar otros sitios por donde regresar. Claro. O que a su vez las venas definitivamente ya no se valgan. quedan ahí obstruidas. Exactamente, no puede regresar la sangre y ese estancamiento de la sangre hace que se empiecen a generar venas varicosas. Estamos hablando de pacientes ya de una edad avanzada o quizás hay algún estudio o en algún caso que se produce en personas quizás un poco más jóvenes. ¿La trombosis o las venas varicosas? Las trombosis. Creo que ambas llevan una relación, ¿no? Un poquito, sí, más o menos. En cuanto a la trombosis, sí, existen trombosis en todos los grupos de edad, ¿sí? Desde las personas jóvenes hasta las personas mayores. Todo dependerá también de los otros factores de riesgo que puedan tener. Una persona 70 años que tenga un cáncer agresivo, que pase encamada, es decir, acostada, o que tenga una cirugía muy grande, tiene un riesgo mucho más elevado mayor, de desarrollar una trombosis que una persona joven, atlética, que hace actividad física. Y en cuanto a medicamentos, ¿existe algo que pueda quizás mejorar esta situación? El riesgo de trombosis, Claro. por supuesto, pero la medida más importante para evitar una trombosis es que el paciente se mantenga o la persona se mantenga caminando. Okay. La deambulación es lo más importante, ¿sí? Luego sí existen fármacos, también existen otras medidas que no son farmacológicas, se llaman medidas de compresión, ¿sí? Pero la medida más eficaz es que el paciente se mantenga caminando. Dejar de lado el sedentarismo es justamente todos los consejos prácticos que nosotros todos los días les podemos brindar a nuestros espectadores.